Revelado, 7 escalofriantes historias de fantasmas y brujería maldita que aterrorizan en la noche. Ana llegó a casa con el corazón acelerado. Aquella noche, las sombras parecían más amenazadoras y el aire, más denso. La escasa luz de su casa de adobe apenas iluminaba el camino hacia el cuarto donde su hija Valeria dormía. La paz de la noche se mezclaba con un escalofrío que recorría su espalda, un presentimiento que parecía invocar problemas. Ella sabía que el barrio no era seguro, pero lo que le esperaba esa noche superaría sus peores pesadillas. Al abrir la puerta, un silencio ominoso la envolvió, como si las paredes mismas compartieran un secreto aterrador. Ana sintió el sudor frío empapando su frente. Valeria, llamó, su voz temblorosa resonando en la oscuridad. La respuesta llegó en forma de un susurro apenas audible que parecía provenir de las paredes, un lamento que helaba la sangre. La niña, inquieta en su cama, murmuraba un nombre entre sueños. Ana se acercó, preocupada. ¿Qué dices, mi amor?, preguntó, mientras el eco de las leyendas de su abuela resonaba en su mente. La Llorona y la Santa Muerte, cuentos sobre almas perdidas que merodeaban en la noche, se apoderaban de sus pensamientos. El terror se apoderó de su corazón. ¿Aquellas historias eran solo fantasías, o eran advertencias? Los días siguientes se convirtieron en un ciclo aterrador. Valeria hablaba de su amiga que la visitaba cada noche. Ana, tratando de ignorar el creciente desconcierto, decidió que era producto del cansancio acumulado. Sin embargo, cada vez que echaba un vistazo a su hija, la inquietud crecía. Los ojos de Valeria brillaban con una luz extraña, como si el horror del más allá hubiese encontrado un camino hacia su inocencia. Una noche, Ana se despertó sobresaltada al escuchar risas apagadas. Se levantó de la cama, sintiendo las manos temblorosas y el corazón latiendo con fuerza. No puede ser, murmuró. A medida que avanzaba hacia el cuarto de Valeria, el chillido de un grillo se hacía eco en la penumbra. En el rincón de la habitación, vio a su hija hablando con alguien invisible. El frío la recorrió. ¿Quién es?, preguntó, temerosa. Los ojos de Valeria se mantuvieron fijos en la esquina, como si pudiera ver a su fantasmal amiga. Desesperada, Ana comenzó a indagar en el pasado de la casa. Descubrió, horrorizada, que había sido el escenario de rituales oscuros que su familia practicaba durante generaciones. Aquellos encantamientos que se creían protectores ahora eran cadenas que la ataban a un destino trágico. El vecindario, lleno de sombras y secretos, parecía ignorar su grito de auxilio. La policía, corrupta y apática, no hacía más que reírse del horror que desbordaba su hogar. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Cada susurro se convertía en un estruendo que sacudía los cimientos de su ser. Una tarde, un vecino, conocido por su contacto con lo sobrenatural, se acercó a ella. Tienes que tener cuidado. Esa amiga de tu hija no es quien dice ser, le advirtió, su voz un susurro sombrío. Ana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La pregunta que le atormentaba se volvía más urgente: ¿podría romper la maldición que amenazaba con devorar a su familia, o sería atrapada en las garras del legado oscuro de su linaje? Mientras la noche caía nuevamente, una sombra se dibujó en el patio. Ana sabía que el tiempo se agotaba. La verdad estaba a punto de revelarse, y con cada latido de su corazón, la sombra se acercaba más. Ana no pudo apartar la mirada de aquella sombra que se arrastraba en la penumbra. Su cuerpo se movía automáticamente hacia la ventana, como si una fuerza invisible la llamara. Con el corazón latiendo con una intensidad casi dolorosa, se asomó al exterior. La noche estaba inquieta, el viento susurraba, traía consigo un aroma ocre que le hacía recordar antiguos relatos. La figura pareció cobrar vida propia, moviéndose sigilosamente, como un lobo al acecho.
Ana, con cada segundo de indecisión, sentía que un grito se apoderaba de su garganta. Valeria apenas pudo susurrar, recordando las advertencias del vecino. Al girar, su vista se aterrorizó, Valeria ya no estaba en su cama. El terror se apoderó de Ana cuando escuchó una risa infantil, llena de eco y distorsión, proveniente del jardín. Con un impulso que le hizo casi perder el equilibrio, se precipitó hacia la puerta trasera. El jardín estaba vacío, pero las risas continuaban, resonando en un tono burlón y casi hipnótico. «Valeria, vuelve», gritó Ana, su voz desgarrada por la desesperación. Avanzó hacia la luz tenue de la luna, la única guía en la oscuridad. Con cada paso, el miedo la envolvía como una manta helada. ¿Qué hacía su hija allí afuera? La luz de la luna proyectaba sombras que danzaban a su alrededor, como si el mismo suelo intentara advertirle del peligro inminente. En el centro del jardín, la niebla comenzaba a levantarse, revelando una figura de una niña, lo que parecía ser su hija. «Mamá, ven a jugar», decía Valeria, su voz dulce pero cargada de un eco inexplicable. Ana se detuvo en seco, el pánico le pinchaba el pecho. Valeria tenía una expresión que no reconocía, sus ojos, antes inocentes, brillaban con una malicia extraña. «Valeria, no te acerques a ella», dijo Ana, sintiendo que la tierra temblaba bajo sus pies. «No es tu amiga». La risa se intensificó. De repente, las sombras alrededor de Valeria empezaron a tomar forma, superficies de oscuridad deslizándose, dibujando contornos de lo que parecían seres grotescos, con el espíritu debilitado. Ana recordó la advertencia del vecino. «Debo romper el ciclo, debo protegerla», murmuró. En su mente, las palabras de su abuela resurgieron, un canto que hablaba de antiguos rituales de protección contra posesiones malignas. Con cada sílaba, su voz se llenaba de determinación, pero también de un miedo profundo que le helaba la sangre. «Deja a mi hija en paz», gritó, juntando las manos en un gesto de invocación. Las sombras parecieron dudar, titubear ante su grito. Pero Valeria, aún sonriendo de manera perturbadora, avanzaba lentamente, como si el mundo real no existiera para ella. «Mamá», ven. El frío caló hondo en los huesos de Ana. Al observar a su hija, sintió algo cambiar en su pecho. Una incontrolable ola de amor la atravesó, se resquebrajó, convenciéndose de que debía actuar. La niña que tenía frente a ella no era su hija. Aquella era una ilusión y, aunque la forma era la misma, algo sumamente oscuro y peligroso se había apoderado de su esencia. Al recitar el último verso, una explosión de luz atravesó la niebla, iluminando el jardín en un resplandor sobrenatural. Algo se desgarró en el aire. Las risas se detuvieron abruptamente, reemplazadas por un grito agudo que hizo temblar la tierra. Ana extendió una mano, dispuesta a salvar a Valeria, pero en un instante, la luz se apagó, y todo quedó en silencio. Las sombras retrocedieron, arrasaron con todo lo que tocaban, dejando solo el eco de lo desconocido. Valeria, su voz temblaba mientras buscaba a su hija, pero el jardín estaba vacío. La maldición había comenzado a cobrar su precio. Con un gemido profundo, Ana sintió una presencia fría detrás de ella. Giró lentamente, el terror aplastándola, sintiendo la inminente llegada de lo que había evocado. «No puedes escapar de tu herencia», susurró una voz en susurro helado a su oído. El tiempo se detuvo. Ana vio, en una fracción de segundo, como una figura oscura se abalanzaba hacia ella. Y en ese momento, comprendió que la verdadera batalla apenas comenzaba. El aire se volvió denso, como si una niebla maligna se estuviera filtrando en el alma de Ana. La figura que emergía detrás de ella era un vórtice de sombras, una amalgama de angustia y rabia concentrada, cuyo rostro no era más que un contorno indistinguible pero profundamente aterrador. Era la manifestación de todo lo que había temido, lo que durante años había tratado de evitar. La herencia de sus ancestros no era solo un mito, era una realidad penetrante y cruel. «Ve a buscarla», gritó la voz oscura, y Ana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sin poder pensar, sin poder reaccionar, se giró hacia la casa, buscando desesperadamente la luz que alguna vez había traído consuelo. Pero a medida que se movía, la oscuridad parecía cerrarse a su alrededor, devorando la escasa claridad que lograba encontrar. Corrió hacia la puerta, pero la cerradura estaba oxidada.
como si la casa misma estuviera en su contra. A sus espaldas, la figura se acercaba cada vez más, susurrando palabras ininteligibles que resonaban en su cabeza, enfatizando un terror ancestral. No puedes escapar de lo que llevas dentro, repetía, cada palabra golpeando su mente como un martillo, aunque no comprendía el significado. Ana logró abrir la puerta, sintiendo que un caos le aguardaba adentro. Era un mundo familiar retorcido, un laberinto de recuerdos malditos que se manifestaban ante ella en forma de sombras. Valeria llamó, su voz resonando y diluyéndose mientras las sombras se retorcían a su alrededor. La casa, que antes había sido su refugio, ahora se veía como un lugar lleno de trampas. Caminó por el pasillo, donde las fotografías familiares se oscurecían bajo una capa de vaho y recuerdos distorsionados. Las sonrisas de otros tiempos se transformaron en muecas grotescas que hacían eco del dolor, no había señales de su hija. La risa que antes había sonado alegre, ahora se tornaba en un llanto desgarrador, flotando en el aire como un canto de sirena que le llamaba. Ana sintió el corazón desbocarse. «Valeria. Responde». Su clamor reverberó por toda la casa. Seguía adelante, atrapada en un ciclo vicioso de horror y desesperación. El sonido de pasos la perseguía, rápido y lleno de intenciones siniestras. Cuando entró en la habitación de Valeria, sintió un torrente de miedo que la paralizó. La habitación estaba a oscuras, como si se hubiera convertido en un pozo de lágrimas retenidas. Las paredes parecían susurrar, manteniendo secretos oscuros que deberían haber permanecido enterrados. En el centro de la habitación, una figura parpadeó momentáneamente, algo que parecía Valeria, pero que estaba teñido de lo monstruoso. Mamá pronunció, pero sus ojos eran fríos, vacíos de cualquier amor solar. Ana sintió un tirón en su corazón. «¿Qué te han hecho?», preguntó, su voz más un hilo de desesperación que una pregunta firme. La figura hizo una mueca burlona, y su risa resonó en la habitación, una burla macabra que hacía eco de las risas que había escuchado en el jardín. «Ven a jugar». El eco le llegó en un susurro. Ana sintió el aire volverse pesado. Las sombras alrededor parecían cobrar vida, arrastrándose hacia ella, desvaneciendo cualquier recuerdo de su dulce Valeria. No murmuró, tratando de luchar contra una fuerza que la empujaba hacia la oscuridad. Se aferró a sus recuerdos, a las risas, a las historias contadas en la cama cada noche. Se recordó a sí misma antes de que todo este horror comenzara. «Debo luchar, debo salvarla», con un grito invocó las palabras de su abuela, las palabras olvidadas que guardaba en lo más profundo de su ser. «Eres mía», gritó la sombra, y, por un instante, Ana sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, la habitación comenzó a girar, las paredes se cerraron a su alrededor, y la risa se convirtió en un grito estridente. En una mezcla de desesperación y valor, lanzó su propio grito, una súplica dirigida a lo que quedaba de su hija, rogando que regresara a ella, pero, en ese momento, un rayo de luz cortó la penumbra, y Ana se dio cuenta de que algo aún la mantenía atada a la realidad. Las sombras titubearon. Era su oportunidad. Con su corazón palpitante, se lanzó hacia la figura de Valeria, la soltura de su amor disolviendo la neblina maligna que la rodeaba. Sin embargo, en el instante en que su mano tocó la figura, un chillido desgarrador resonó en el aire. El tiempo se detuvo y una sombra se abalanzó nuevamente sobre ella, más grande y oscura que antes. Ana supo que no solo luchaba por su hija, sino por su propia libertad. El siguiente movimiento determinaría el destino de ambas. La oscuridad avanzó con determinación. ¿Podría ella resistir? Ana sintió una presión en el pecho, como si las sombras quisieran aplastarla. La figura de Valeria se desvanecía, y con cada segundo que pasaba, la desesperación llenaba su corazón. Tenía que hacer algo, pero el miedo la paralizaba. La sombra aún se cernía sobre ella, un monstruo de oscuridad que absorbía la luz, devorando todo a su alrededor. «Valeria», gritó otra vez, su voz resonando en la habitación como un eco de lo que había sido. La risa de la figura grotesca se entrelazaba con esos gritos, creando una sinfonía de horror que reverberaba en su mente. Ana levantó la mano, intentando alcanzar lo que quedaba de su hija, pero la oscuridad parecía pulsar, como si estuviera viva, empujándola hacia atrás.
Tu amor no es suficiente, susurró la sombra, su voz un eco que resonaba en las paredes cultivadas por el miedo. Ella pertenece a la noche ahora y tú también. El aire se volvió gélido. Ana recordó las historias que su abuela le contaba acerca de las malignas fuerzas que acechaban en la oscuridad. Se pegó a sus recuerdos como un niño a su manta, abrigándose en la fe que alguna vez había sentido. No voy a dejar que te la lleves, musitó entre dientes, y con eso, recogió un poco de valentía. Las sombras empezaron a retorcerse, apretándose contra las paredes como serpientes enredadas. Ana se concentró, buscando la pequeña chispa de luz que aún existía en su interior. Inspiró profundamente, llenando sus pulmones con el aire pesado de terror, y al exhalar, sentía que de algún modo podía empujar esa oscuridad. Caminó hacia la figura que había sido Valeria. Eres mi hija, y te llevaré de regreso. Lucharemos juntas, dijo con firmeza. Para su sorpresa, la figura vaciló, su forma titilando, como un fuego parpadeante que lucha contra el viento. Ana extendió su mano, sintiendo como un hilo invisible la unía a su hija. Vuelve a mí, Valeria, yo no te he perdido. La visión de su hija parecía quebrarse en 1000 fragmentos, cada uno mostrando un instante de amor, alegría y risa. La conexión comenzó a revitalizarse, y en ese momento, las sombras comenzaron a retroceder, como si su luz les quemara, pero la risa se tornó en un grito, una vorágine de dolor que golpeó a Ana. No, no puedes hacer esto, eres mía. La sombra se abalanzó, intentando apoderarse de ella. La habitación comenzó a girar, y Ana, con lágrimas en los ojos, gritó con toda su fuerza, no te tengo miedo. La luz que emanaba de su corazón se expandió, y en un instante fulgurante, las sombras se disolvieron, dejando solo la energía resplandeciente de amor que la unía a Valeria, pero en un giro inesperado, la figura grotesca se transformó en el rostro de su madre, desprovisto de vida, con una sonrisa casi burlona. ¿Olvidaste lo que está destinado, Ana? Puede que hoy la encuentres a ella, pero pronto deberás enfrentar lo que llevas dentro. Ana se sintió desbordada por un torrente de recuerdos oscuros, visiones distorsionadas de su infancia, los errores de sus antepasados. Su madre, siempre presente, tratando de guiarla, pero también arrastrándola a un abismo de desgracia. Valeria, gritó, pero la imagen se desvaneció rápidamente. La habitación, ahora cargada de una sombra palpable, estaba de vuelta, se aferró a su amor por su hija, un refugio en el caos. Debo encontrarla, debo salvarla, se repetía, mientras saltaba hacia la oscuridad. Cada paso se volvió más difícil, como si las sombras estuvieran tratando de apresarla, como si la casa misma estuviera viva y decidida a no dejarla escapar, mientras las paredes parecían cerrarse una vez más. Un eco resonó en la distancia, una risa familiar, pero distorsionada. Era la voz de Valeria, volviendo a llamarla, esta vez más suave, casi como un susurro. Mamá, ven a jugar. Ana sintió un escalofrío helado recorrer su espalda. Tendría que navegar más allá de sus propios miedos y secretos familiares oscuros. La batalla apenas comenzaba, y la casa parecía estar a punto de revelarle su oscuro corazón. ¿Podría ella afrontar la verdad que se escondía en las sombras, o estaba condenada a perderlo todo? Detrás de ella, algo comenzó a moverse en la oscuridad, y Ana supo que el verdadero horror apenas se estaba desatando. Ana apretó los ojos con fuerza, tratando de enfocar su mente, ahogando el pánico que latía como un tambor en su pecho. La risa de Valeria se sentía cada vez más distante, como si la niña estuviera atrapada en un eco interminable. ¿Dónde estaba? ¿Qué le había pasado? Debo encontrarla, murmuró, y con esa idea como única ancla, se giró hacia la profunda oscuridad que la rodeaba. La casa parecía respirar a su alrededor, susurros sutiles flotaban en el aire, mezclándose con las corrientes gélidas que la atravesaban. Cada sombra, cada rincón oscuros, parecían acoger un secreto, una amenaza que se alzaba contra ella. La voz de Valeria resonó de nuevo, mamá, ven a jugar. Era un canto infantil, pero lleno de un tono siniestro. Ana tuvo que hacer un esfuerzo para no dejarse llevar por la tentación de seguir esa melodía, de dejar que la esperanza se pudiera apoderar de ella. Las manos comenzaron a temblarle cuando se dio cuenta de lo enredada que estaba la conexión entre su amor y el horror que la rodeaba. Mientras avanzaba por el corredor,
Las paredes parecían encogerse, la madera crujía bajo sus pies, como si la casa intentara advertirle, como si tuviera miedo de lo que había dentro de ella. En una esquina, recordó la antigua fotografía de su familia, su abuela, su madre y ella. Las sonrisas en aquellas fotos ahora parecían burlonas. Era como si el oscuro reflejo del pasado nublara su razón. «Mamá. Ayúdame». Valeria gritó nuevamente, su voz al borde del dolor, jugando con las emociones de Ana como si fueran una cuerda tensa a punto de romperse. Ana sintió un escalofrío, comprimiéndose en un nudo en su estómago. ¿Era realmente su hija la que estaba llamando, o solo una trampa cruel de la oscuridad? Decidida, Ana empujó la pesada puerta de una habitación, la madera chirriando como un quejido al abrirse. En el interior, una luz tenue iluminaba una figura. Ana se acercó con precaución, su corazón palpitando con fuerza. Era un espejo antiguo, cubierto de polvo, reflejando un rostro que no era el suyo. Era la figura de su madre, su mirada vacía, su sonrisa torcida, el horror se reflejaba en esos cristales. «Estás atrapada, querida», resonó la voz de su madre desde la superficie del espejo, como un eco distante. «No puedes escapar de tu destino. Siempre serás la sombra de tus antepasados». Ana retrocedió, horrorizada, mientras la figura comenzó a desvanecerse. Sin embargo, el espejo parecía atraerla, como un imán maligno. Un susurro le acarició el oído. «Ven a jugar, ven por tu hija». La voz de Valeria resonó una vez más, esta vez indulgente, como si la niña te estuviera esperando en un rincón perdido. Ana luchó contra el deseo, consciente de que cada vez que se dejaba llevar, el horror crecía en su interior. Pero ahora, esa risa temblorosa parecía venir de la propia casa, como si las paredes estuvieran vivas y alimentándose de su miedo. Los ecos llamaban más fuerte, una sinfonía de risas y llantos, inundando su mente. Ana cayó de rodillas, abrumada por la presión. «Valeria. No, no te vayas». Pero su voz se perdió en el abismo, tragada por la oscuridad que retumbaba a su alrededor. Una sombra emergió detrás de ella, alta y amenazante, sus contornos apenas visibles. La figura giró hacia Ana, reflejando la cara de su madre. «Tú no puedes salvarla. Pero sí puedes unirte a nosotros». Ana sintió un frío que la paralizaba, un terror indescriptible que la arrastraba al vacío. Comprendió que no solo luchaba por su hija, sino contra los secretos que habían sido enterrados por generaciones, y en ese instante, supo que la verdadera pesadilla apenas comenzaba. La oscuridad se apoderó de su mente, y con un último grito de desesperación, Ana se dio cuenta de que el tiempo se acababa. Podría encontrar la forma de romper la maldición familiar antes de ser consumida por la sombra que amenazaba con tragarse no solo su ser, sino también el alma de su hija. A lo lejos, otra risa resonó, más fría y escalofriante. «¿Estás lista, Ana? La noche apenas comienza». Ana se sintió desgarrarse entre el terror y la compasión. La voz de su madre, esa imagen de dolor y engaño, reverberaba en su mente como un mantra incesante. ¿Era su madre quien realmente había caído en esa prisión de reflejos, o era una trampa disfrazada para mantenerla ahí, en esa casa maldita? «Valeria», gritó de nuevo, entre el llanto y la desesperación, sintiendo que cada segundo que pasaba la alejaba más de su hija. Las sombras a su alrededor parecían cerrarse, como si la casa decidiera atraparla en sus oscuros secretos. «Voy a encontrarla», murmuró, más para convencerse a sí misma que para comunicarlo a las fuerzas que la rodeaban. Su determinación la llevó a superar el miedo y empujar otro par de puertas, que se abrieron con un ruido sordo, al igual que su corazón, que latía al ritmo del horror. La habitación estaba vacía, tejida con telarañas que parecían recolectar las súplicas de quienes habían caído antes que ella. Entonces, un sonido emergió desde la esquina más oscura, una risa suave. Era la de Valeria, pero un crescendo de escalofríos le recorrió la espalda. «Mamá. Sálvame». La voz era un susurro melódico que se transformaba rápidamente en un lamento. Ana no podía resistir más. Con cada paso que daba, sentía que las paredes se cerraban sobre su propia historia, que su linaje oscuro la empujaba hacia lo inevitable. «Cálmate, Ana».
Tienes que mantenerte fuerte, se repitió, aunque sus manos temblaban al punto de que se preguntó si podría seguir. Se sentía como una extremidad desprendida, atrapada entre lo que había sido y lo que podría ser, con la maldición familiar acechando a sus espaldas. Era como si el aire se volviera más denso, cargado del pasado. Mientras se adentraba en otro pasillo, notó algo que nunca había visto antes. Una puerta diferente, adornada con un halo de luz tenue, un brillo que parecía chocar con la oscuridad impenetrable del resto de la casa. Sabía que no podía ignorarla. Se acercó, sintiendo su corazón fiarse a esa luz. Al abrir la puerta, encontró una habitación abrumadoramente familiar. Era una representación del antiguo cuarto de juegos de Valeria, pero todo estaba empolvado, olvidado. Los juguetes estaban esparcidos, los recuerdos aplastados por años de abandono. Sin embargo, en el centro de la habitación, un baúl estaba abierto, y desde su interior emanaba la voz de Valeria, ahora más urgente. «Mamá, ven aquí, es un secreto». «Aquí estoy». Ana se acercó al baúl, pero un escalofrío le recorrió la espina dorsal. Algo estaba mal. La voz de Valeria sonaba como un canto, pero mezclado con un eco de tristeza. Cada palabra parecía teñida de una desesperación irrefrenable. «No, Valeria. No puedo confiar en esto», susurró, sintiendo que el terror crecía en su pecho. Justo en ese instante, un susurro profundo resonó detrás de ella, casi inaudible. «Estás tan cerca de descubrirlo todo». La voz era clara, un susurro que emitía confianza maligna. Ana se dio la vuelta, y lo que vio la dejó paralizada. Una figura oscura, indistinta, pero claramente amenazante, se cernía en la entrada, sus contornos fusionados con las sombras. Y en ese momento, el pánico de Ana se disparó. La figura sonrió, y aunque no tenía rostro ni forma, Ana sintió sus ojos clavarse en ella. «Tú has venido a jugar, y aquí nadie escapa». Ana dio un paso atrás, impotente ante el horror que la acechaba. La risa de Valeria continuó resonando, entrelazada con un lamento lejano, mezclándose con el murmullo de la figura. ¿Las advertencias eran reales? ¿Qué la esperaba si se acercaba al baúl? Todo era extremadamente incierto, y el tiempo se deslizaba entre sus dedos. La noche no había hecho más que comenzar y, con el susurro de la figura aún vibrando en su mente, Ana comprendió que parecía dirigirla cada vez más hacia el abismo. «¿Qué vas a hacer, Ana?», preguntó la oscuridad, con una voz que resonaba como un eco en su corazón, mientras la sombra se acercaba más. Cuando la puerta se cerró con un estruendo detrás de ella, Ana supo que la elección estaba ante ella. Podía avanzar hacia la luz o dejarse envolver por la sombra. Pero sabía que, cualquiera fuese su elección, el verdadero terror apenas comenzaba a revelarse. Ana respiró hondo, sintiendo el aire frío que se colaba en sus pulmones como un veneno. La figura oscura continuaba avanzando, su presencia parecía absorber la luz a su alrededor, creando una oscuridad palpable. Con cada paso de la sombra, el eco del susurro amenazante reverberaba más intensamente. «¿Qué quieres de mí?», preguntó Ana, su voz temblorosa delatando su miedo. Pero la sombra solo respondió con un silencio que cortaba la respiración, como si disfrutara del juego. Sintiendo que el tiempo se agotaba, Ana dirigió su mirada al baúl. La voz de Valeria seguía llamándola, cada palabra entrelazada con una mezcla de esperanza y desesperación. La luz que emanaba del baúl titilaba, prometiendo respuestas y revelaciones. «Valeria. Estoy aquí», gritó, aunque sabía que su hija no estaba en ese baúl. El eco de su grito fue respondido por una risa burlona de la figura, que se transformó en susurros confusos. «Ella no es quien crees, todo lo que sabes es una ilusión». Ana, en un arranque de valentía, se giró de nuevo hacia la figura en la entrada. «Deja de jugar conmigo. Eres solo una sombra, no puedes hacerme daño». Las palabras salieron más fuerte de lo que se sentía, intentando reafirmarse, pero la figura sonrió otra vez, su forma oscura retorciéndose. «El verdadero horror no es lo que ves, es lo que sientes». Con ese comentario, la sombra avanzó aún más, y Ana pudo ver fugaces reflejos en su interior, destellos de su propia vida, de su madre, de Valeria. Eran recuerdos desdibujados, casi como un espejo roto. Ana se sintió envuelta en un torbellino de imágenes. La risa infantil de Valeria mezclada con el llanto de su madre.
Escuchó gritos distantes que le resultaban familiares, como si vinieran de otra época, de otra Ana, quizás de aquella que había creído que todo era simple. No. Cállate, gritó, llevándose las manos a los oídos, intentando ahogar el estruendo. La figura, complacida, se detuvo justo en el umbral, observando a Ana mientras ésta luchaba con sus demonios. No puedes escapar de lo que llevas dentro. Ella es parte de ti y tú de ella. Todo está conectado, lo quieras o no. Ana sintió que la fría osadía de la sombra la empujaba hacia el abismo, su mente colapsando a medida que se enfrentaba a sus propios miedos. Si esas visiones eran reales, si su madre había estado atrapada, ¿era posible que Valeria también lo estuviera? Un escalofrío recorrió su espalda, recordándole las advertencias sobre la maldición familiar que había ignorado. No voy a dejar que esto me consuma, exclamó, sintiendo un pequeño hilo de determinación florecer en su pecho. Tenía que tomar una decisión. Con cada pulso de ese hilo, las luces del baúl brillaron más intensamente. Ana, ven, tengo un secreto que contarte. La voz de Valeria parecía ahora mezclada con risas y lamentos, pulsando como un corazón palpitante. Pero la sombra se burló, ¿te arriesgarás a escucharla? Lo que te dirá podría cambiarlo todo, pero también podría destruirte. Ana sintió que la momentánea claridad se desvanecía, la figura se acercaba a ella, y la atmósfera se volvía más opresiva. ¿Valeria está ahí? ¿O solo es otro truco? La pregunta resonó en su mente como un tambor. La sombra se inclinó hacia adelante, susurros extraños emanando de su forma. Así es como comienza todo. La verdad se paga con sangre y lo que encuentres en ese baúl, no lo desearías saber. La risa de Valeria se tornó en un grito, y en ese instante penetrante, Ana tuvo que decidir si debía abrir el baúl, aunque sabía que haría temblar los cimientos de su propia existencia. La noche a su alrededor parecía zumbar con energía frenética, como un reloj marcando el final del tiempo. ¿Hacia dónde se giraría? ¿Hacia la luz y el peligro o a la sombra y el misterio? Con el corazón acelerado, Ana sintió que el destino se acercaba, y sabía que, cualquiera que fuera su elección, no habría retorno. La hora de actuar estaba cerca, y las sombras ya estaban sobre ella. ¿Podría enfrentar la verdad, o caería en la trampa de la oscuridad? Ana cerró los ojos por un instante. La risa de Valeria, mezclada con el eco del susurro oscuro, se disparó como un proyectil a través de su pecho. Era un grito de desesperación, una súplica que provenía de lo más profundo de su ser. Cuando volvió a abrirlos, sintió que el frío había aumentado, como si la sombra estuviera alimentándose de su indecisión. No tengo tiempo para dudar, murmuró, y, con manos temblorosas, se acercó al baúl. El brillo de la luz era atrayente, prometiendo respuestas, pero también un costo que deliciosamente temía. Miró hacia la figura, que permanecía inmóvil, observándola con ojos que no existían. El silencio que había creado era aplastante, un peso que le oprimía el pecho. Con un movimiento abrupto, Ana levantó la tapa del baúl. El chispazo de luz casi la deslumbró, pero al mismo tiempo, la oscuridad a su alrededor parecía encogerse como si temiera el resplandor. Dentro del baúl habían objetos familiares, una muñeca de Valeria, una bufanda de su madre, y un diario desgastado que había pertenecido a su abuela. En ellos, una historia olvidada aguardaba. El diario se abrió solo, como si una mano invisible lo hubiera hecho. Las páginas comenzaron a pasar rápidamente, revelando garabatos de angustia, miedo, traición, cosas que su familia había intentado ocultar. ¿Qué es esto?, se preguntó Ana, tomando el diario con ambas manos. Las palabras parecían cobrar vida, y ella pudo escuchar las voces a su alrededor, ecos de advertencias antiguas que hablaban sobre pactos, sufrimiento y el precio por conocer la verdad. No lo hagas, Ana, susurró la sombra, su voz ahora arrastrándose, cargada de pánico y ruegos. Es un camino sin retorno. Pero Ana no podía apartar la vista de lo que el diario revelaba. Cada frase resonaba en su mente, pulsando con la fuerza de la revelación. La historia de su familia, atormentada por un espíritu maligno que devoraba todo a su paso, una maldición que se había transmitido de generación en generación. Valeria, su pequeña, estaba atrapada en esa telaraña oscura y ahora Ana comprendía que abrir el baúl era la única manera de liberarla. ¿Qué sabes sobre mi hija?
¿Dónde está Valeria?, gritó, sintiendo que la rabia y el miedo la consumían al mismo tiempo. La sombra retrocedió, como si las palabras de Ana la hubieran herido. Lo que buscas es peor que la oscuridad misma. Una vez que conozcas no podrás dejarlo ir. La pregunta es, ¿estás lista para asumir esa carga? Ana sentía el sudor frío recorrer su frente. La risa de su hija retumbó en su cabeza, un eco de alegría entrelazada con un terror creciente. Valeria, necesito verte, gritó, sin saber si su súplica llegaría. De repente, el baúl comenzó a vibrar, como si una corriente de aire recorriera la habitación. La visión de Valeria apareció dentro del resplandor, su pequeña figura iluminada por la luz del baúl, pero su rostro se convirtió en una máscara de terror. Mamá, no hagas esto. Regresa, por favor. Ana luchó contra el tirón del abismo que la llamaba. Una batalla interna estalló en su mente, el deseo de salvar a su hija, pero también el miedo de abrir una puerta que podría llevar a la locura. La sombra comenzó a reír, un sonido desquiciado que llenó el aire, y el rostro de Valeria se distorsionó. Ana. Atrévete a conocer, gritó la sombra, su voz resonando con promesas oscuras. ¿Estás dispuesta a sacrificarlo todo? Ana, con el corazón desgarrado, tenía que elegir. La luz del baúl pulsaba, un recordatorio de que la verdad era más peligrosa que la oscuridad. Con una respiración profunda, extendió la mano hacia el diario, sintiendo que su vida pendía de un hilo. Todo lo que se podría salir mal. Pero no puedo dejar que esto me consuma, y mientras su mente giraba entre el horror y la esperanza, la sombra se abalanzó, una sombra voraz que parecía ansiar devorar su esencia. Podría afrontar el destino que su familia había marcado y, a la vez, liberar a Valeria de las garras de la oscuridad. En un instante, la luz estalló, y Ana se sintió atrapada en un torbellino de imágenes y voces, gritos que la llamaban y otros que la advertían. Todo su ser se aferra a la realidad mientras la sombra se lanzaba hacia ella. ¿Podría preservar su alma y recuperar a su hija, o la oscuridad la arrastraría irremediablemente a su reino? La revelación se acercaba, y Ana estaba a punto de descubrir si era la heroína o solo un peón en su propia historia de terror. Ana se sintió como si hubiera caído en un abismo, rodeada de ecos y sombras. Las imágenes del pasado la inundaron, su abuela llorando, su madre despidiéndose con un último susurro. El diario palpita en sus manos, un corazón que se niega a dejarla ir. La luz del baúl se intensificó, iluminando la habitación en un resplandor espectral. Mamá. La voz de Valeria resonó de nuevo, desgarradora y urgente. Por favor, no. Ana sintió un tirón en su pecho, cada nota de la súplica llenando su ser con una mezcla de amor y terror. Las páginas del diario se detuvieron, quedándose abiertas en un pasaje que describía un ritual antiguo, uno que podía liberar a su hija pero que también podía condenarla a ella. Si decides conocer la verdad, no habrá vuelta atrás, susurró la sombra, su voz un eco persistente. La misma oscuridad que consume a tu familia ahora yace en ti. Era como si cada palabra la empujara hacia la locura, y la visión de Valeria se desdibujaba, transformándose en un reflejo de lo que podría ser. Ana sabía que el tiempo se agotaba. La risa siniestra de la sombra la abrazaba, y un horror nuevo se desató en su interior. ¿Qué debo hacer?, gritó, buscando respuestas en la penumbra. La sombra dejó escapar una risa horrible, como si goza de su confusión. Un sacrificio. La sombra se inclinó hacia ella, su forma fluctuantemente amorfa. Tu libertad o la de ella. ¿Cuál valdrá más ante los ojos de la eternidad? Ana tragó saliva, sintiendo el frío recorriendo su espina dorsal. La imagen de su hija, aterrada y desolada, selló su decisión. La oscuridad alrededor comenzó a vibrar, como si la llegada de la verdad estuviera rompiendo el velo de la realidad misma. Quiero salvarla. Haga lo que deba hacerse. Su voz salió firme, desafiando el abismo. Era un grito desesperado de una madre que ya había soportado demasiado. La sombra sonrió, un gesto grotesco que escalofriaba su esencia. Una decisión difícil, Ana. Pero recuerda, el precio es más alto de lo que imaginas, susurró, y de repente, un haz de sombras emergió del diario, absorbiendo todo a su paso.
Las paredes comenzaron a crujir, y Ana pudo ver los rostros de sus ancestros flotando entre los trozos de oscuridad. Eran almas atrapadas, condenadas a perpetuarse en la penumbra. La figura de Valeria apareció entre las sombras, su cara pálida como la luna. No, mamá. No lo hagas. Busca otra forma. Pero, ¿cuál es la opción? Ana gritó, sintiendo que la agonía la atravesaba. No puedo perderte, Valeria. Las palabras de su hija sonaron como un eco distante, sobrepasando el estruendo que la sombra propiciaba. La respuesta está delante de ti, solo mira más allá. Con toda la fuerza que pudo reunir, Ana se acercó al baúl, a la luz resplandeciente que ahora parecía tomar forma. Las visiones se hicieron más intensas, el sacrificio y sus repercusiones dibujando un camino cruel. Todo lo que había conocido parecía caer a su alrededor. La sombra ronroneó, su aliento frío acariciando su cuello. ¿Vas a rendirte, Ana? Todos lo han hecho antes. Una brisa pasó por la habitación, trayendo el aroma de la tierra mojada y la memoria de su infancia. Cada palabra de Valeria reverberó en su mente. Ana cerró los ojos, tomó una respiración profunda y hizo su elección. Yo elijo salvar a mi hija, dijo en voz baja, y en ese instante, el cuarto se llenó de luz llameante. El dairy comenzó a arder, las hojas consumiéndose en llama purificadora. La sombra chilló, retorciéndose como si la luz la quemara. Ana sintió el aire vibrar a su alrededor. Mamá, corre, gritó Valeria mientras la luz crecía, enfrentándose a la oscuridad. Pero la sombra no se dejaba vencer tan fácilmente. Esto no ha terminado, rugió, un soplo de maldad que parecía desgarrar la realidad. Ana sabía que el verdadero horror no había sido desmantelado. La lucha aún continuaba, y la sombra no solo era la tormenta en el ático, sino también algo más profundo, anclado en su ser. ¿Y si vuelves a perder a Valeria?, preguntó, y la sombra se apagó lentamente, dejando al descubierto la oscura incertidumbre de lo que se aproximaba. Esa no será la última vez que nos encontremos. Ana miró a la figura de su niña mientras la luz comenzaba a desvanecerse. ¿Qué he hecho?, murmuró, y un escalofrío la recorrió. Mientras el silencio llenaba la habitación, una sensación de inminente, afuera, la noche se volvió más oscura, y el viento trajo consigo un susurro escalofriante. Una brisa fría recorrió el umbral, llevando la advertencia de que el verdadero terror apenas comenzaba. La luz del amanecer empezó a filtrarse por las ventanas, desterrando las sombras de la noche anterior. Ana despertó entre los escombros de su antigua vida, sintiendo un vacío profundo en su pecho. Donde antes había un hogar lleno de risas, ahora había silencio y desolación. Sin embargo, todavía quedaba un rayo de esperanza. Valeria. Ana se levantó, sus manos temblorosas recorriendo la habitación. Con cada paso, la certeza de que debía buscar a su hija la impulsaba, pero también la duda de si realmente la había salvado. El sacrificio del diario había hecho que la sombra se desvaneciera, pero una pequeña parte de ella sabía que eso no significaba que se habían ido para siempre. Valeria, responde, gritó, su voz resonando en las paredes como un eco clamante. El corazón le latía frenéticamente, mientras corría a la habitación de su hija, pero todo estaba vacío. La cama, deshecha y sus almohadas sin el calor de su pequeña, mostraban la cruel realidad. ¿Dónde estás?, suplicó, una lágrima deslizándose por su mejilla. Al girar, un resplandor llamó su atención. En el jardín, donde había sido testigo del horror, ahora la luz brillaba con un cálido resplandor. Se acercó, sintiendo que alguna fuerza la guiaba, una certeza profunda de que, quizás, allí encontraría a Valeria. Abrió la puerta trasera y el aire fresco le dio la bienvenida, llenó sus pulmones, llevando sus miedos y la angustia lejos, aunque solo fuera momentáneamente. El jardín no estaba como lo recordaba. Las flores, aunque marchitas, parecían tener una luz propia, iluminándolo todo con una serenidad inesperada. Valeria, aquí estoy, gritó de nuevo, su voz entrelazada con el canto de los pájaros que empezaban el día, y entonces, en el fondo del jardín, lo vio, una figura pequeña que jugaba entre las flores. Mamá, gritó Valeria, girándose con una sonrisa radiante, como si hubiera estado allí todo el tiempo.
La visión casi paralizó a Ana, su hija estaba allí, viva, sana. Pero algo en sus ojos seguía siendo extraño, un sutil titilar entre lo natural y lo desconocido. Ana corrió hacia ella, sus brazos se abrieron en un impulso desesperado. Valeria, cariño. No tienes idea de cuánto te he buscado, y con ese abrazo, sintió una corriente de energía, de amor puro fluyendo entre ellas. Mamá, no llores, dijo Valeria, y su voz, aunque tierna, llevaba consigo un eco que hizo que una punzada de desasosiego recorriera la espalda de Ana. Estuve jugando. Hacía tiempo que no venías a jugar conmigo. Sí, pero, no era un juego, te lo prometo. Quería protegerte, murmuró Ana, sintiendo que había algo más detrás de las palabras de su hija. Lo sé, mamá. Pero no hay nada de qué preocuparse. Ellos no pueden lastimarnos, y ahora somos fuertes. La pequeña hizo una pausa, mirándola con ojos que reflejaban sabiduría de un alma que había visto más de lo que debía. ¿No es así? Ana sintió que su pecho se apretaba. ¿Estás segura, Valeria? Lo que enfrenté, lo que vi. Valeria inclinó la cabeza, un gesto que parecía tan inocente, pero que la heló. A veces, lo que vemos no es la realidad. Y lo que creemos saber no siempre es verdad. La niña sonrió una vez más, pero Ana vio la sombra tras su sonrisa. ¿Qué quieres decir?, preguntó Ana, su voz apenas un susurro. Que la oscuridad no se ha ido, mamá. Solo se ha escondido un poco. Pero ahora tengo algo que te pertenece. Y, mientras decía eso, Valeria levantó una pequeña muñeca. Una muñeca que Ana había perdido en su infancia, un tesoro que había compartido con su madre. La encontré en el baúl, dijo Valeria, extendiendo el juguete hacia su madre, quien lo recibió, confundida. Es hora de que juntos enfrentemos lo que nos sigue llamando. Los ecos de la oscuridad parecieron levantarse alrededor de ellas, un murmullo indistinguible, y Ana sintió otra vez la niebla de terror en el aire. ¿Y si no la resistencia es suficiente? ¿Y si caemos nuevamente? La duda retumbaba en su mente y las sombras comenzaron a deslizarse a lo largo del jardín. Valeria se acercó, tomando la mano de su madre. Lo enfrentaremos juntas. Esta vez, no estamos solas. Ana sintió el calor de su hija y por un momento, las dudas se desvanecieron. Con cada paso que daban, empujaban hacia atrás las sombras que se revelaban. Sabía que el camino no sería fácil y que el legado de oscuridad nunca podría ser completamente erradicado. Pero, con Valeria a su lado, se sentía más fuerte. Las paredes de la casa, que habían sido testigos de tanto dolor, ahora parecieron vibrar con el nuevo comienzo. Por primera vez, había un atisbo de esperanza, y en su pecho, la certeza de que seguirían existiendo, que podrían luchar. Las sombras rezumaban a su alrededor, pero no podrían tocarlas. No hoy. No jamás. Mientras el sol se alzaba por completo en el horizonte, dibujando un nuevo amanecer, Ana y Valeria se adentraron en el jardín. Las puertas del pasado se cerrarían tras ellas, y la verdadera batalla por la vida y el amor comenzaría. Nunca volverían a permitir que la oscuridad controlara su historia. Suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas es vital. Este es el momento de mostrar tu apoyo, así que darle al botón de like ahora mismo y alimentar nuestro algoritmo. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. No olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para hacerlo.